Vamos a hablar de condicionamiento clásico, en específico de un capítulo que a mí me gusta mucho porque es súper, súper didáctico, que es de Luis Aguado, escrito en el 89. Este libro que se llama, lo recomiendo cada que puedo a todas las personas que puedo. Es un libro de Ramón Vallés y de José Luis Pinillos que se llama Aprendizaje y Condicionamiento. El libro ya es viejón, diría yo, de 1989, pero en serio está súper, súper completo. Como ustedes sabrán, pues la época fuerte, la época más fuerte del conductismo radical skinneriano, pues fue de 1930 a 1970, más o menos. Y en esta época, pues surgieron muchísimos experimentos donde le movían absolutamente a todos los parámetros que podían, veían qué pasaba que con el intervalo entre ensayos, que con los diferentes tipos de estímulos. Rescorla y Wagner es cuando hacen sus mayores contribuciones al condicionamiento clásico, que todos ustedes sabrán que existe un modelo de condicionamiento clásico que justo se llama el modelo de Rescorla y Wagner, que pretende explicar y predecir el comportamiento en cualquier tipo de arreglo de condicionamiento clásico. Eh, y pues este libro, la verdad, a mí me parece súper didáctico, no manejan un lenguaje complicado, excepto el primer capítulo, porque el primer capítulo lo escribió Rives, pero fuera del primer capítulo, no van a encontrar lenguaje complicado, no van a encontrar cosas raras, no, al contrario, yo considero que te da una perspectiva muy amplia de todos los procedimientos, técnicas, medidas, incluso tiene capítulos de aplicaciones. Entonces creo que es un libro muy completo y desde casi cualquier fenómeno. El capítulo se llama así, condicionamiento clásico. Es un capítulo muy largo, el cual obviamente no voy a trabajar completito aquí. Se divide en muchos capítulos, bueno, subcapítulos. Hoy nada más voy a hablar del primero y ya al final ustedes me dicen si les gusta, si no les gustó, si quieren que lo continuemos los siguientes lunes. Pero es que la verdad este libro es una maravilla, ¿no? Primero que nada, pues vamos a empezar con diferentes terminologías. Este es un diccionario, voy a llamarlo así, un diccionario general donde están pues los términos más comúnmente utilizados y qué diablo significa, ¿no? Para empezar, ¿qué es eso del condicionamiento clásico, ¿no? Pues el condicionamiento clásico de forma muy sencilla lo podemos identificar, lo podemos definir como la presentación repetida de dos estímulos en estrecha contigüidad temporal. Al final, eso es lo que es el condicionamiento clásico, en eso consiste el procedimiento, ¿no? Presentas dos estímulos con mucha contigüidad temporal, es decir, uno casi inmediatamente después del otro. ¿Cuáles son estos estímulos que se ven involucrados en estos procedimientos de discriminación condicional? Estímulo condicional, estímulo neutro y estímulo condicional. El estímulo incondicional, que sus siglas son justamente EI para mayor facilidad para poder ubicarlo de mejor forma, pues es un estímulo, lo han llamado así en la literatura, ¿vale? En la literatura lo han llamado como un estímulo biológicamente relevante. Es un estímulo que de forma filogenética, es decir, que por especie, nosotros tengamos esa seguridad de que va a provocar una respuesta específica, ¿vale? Es eso. A esta respuesta específica, que ya provoca en sí mismo este estímulo incondicional, lo llamamos respuesta incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque no depende de nada, más que de que se presente o no el estímulo. Es decir, el estímulo por sí mismo, al ya ser biológicamente relevante, provoca esta respuesta, invariablemente. ¿Vale? Esto es importante, invariablemente, por eso es biológicamente relevante. A la respuesta que provoca un estímulo incondicional se le llama respuesta incondicional. ¿Vale? Después está un estímulo neutro. Un estímulo neutro es cualquier estímulo, el que sea, que no provoque originalmente respuestas semejantes a las de la respuesta incondicional que nosotros estamos midiendo, evaluando o estudiando. ¿Vale? Es decir, literalmente un estímulo neutro es cualquier estímulo que no provoque la respuesta incondicional.
ni una respuesta semejante a la respuesta incondicional. Y el tercer tipo de estímulo que se vuelve relevante es el estímulo condicional, ¿vale? Realmente el estímulo neutro y el estímulo condicional son el mismo objeto de estímulo, el mismo objeto de estímulo. ¿Qué es lo que cambia? La función. Ese estímulo neutro, antes de correlacionarse con el estímulo incondicional, pero una vez que ya se correlaciona, que ya se asoció con el estímulo incondicional, ya no se llama estímulo neutro. Ahora se llama estímulo condicional. Y un estímulo condicional es un estímulo capaz de provocar una respuesta condicional, la cual es semejante a la respuesta incondicional que anteriormente solo era provocada por el estímulo incondicional. ¿Qué todo esto en palabras sencillitas? Estímulo incondicional provoca, voy a decirlo así, sin ningún tipo de aprendizaje psicológico, una respuesta incondicional. Si yo asocio un estímulo neutro con un estímulo condicional, al presentarlos de forma repetida y contigua, teniendo en cuenta primero el neutro y luego el incondicional, posteriormente lo que ocurre es que el estímulo neutro provoca una respuesta muy similar a la respuesta que provoca el estímulo incondicional. O sea, el estímulo neutro se transforma en un estímulo condicional que provoca una respuesta condicional, la cual es muy parecida a la respuesta incondicional. Vamos a poner un ejemplo, porque obviamente así, pues nada más estamos escuchando condicional, incondicional repetidas veces y de seguro no estamos entendiendo bien nada, ¿no? El ejemplo clásico, pues es el de Pavlov y la campana, ¿no? Está súper documentado que si les dan comida en polvo a los perros, estos salivan en la interacción al tocar la comida en polvo. Salivan, es un reflejo automático, salivan, ¿vale? Eh, si antes de darles la comida a los perros, les ponemos el sonido de una campana, así, ¡ting! Y les damos su comidita y ya, empiezan a salivar. Después lo mismo, ¡ting! Y les damos su comida y empiezan a salivar. Con el paso de los ensayos, lo que va a terminar por ocurrir es que va a bastar solo el sonido de la campana, el ting, para que el perro empiece a salivar. Va a bastar con el sonido de la campana. ¿Por qué? Pues porque estos dos elementos se asocian, ¿vale? Se dice en términos muy simples, en términos muy sencillos, la campana le avisa al perro que ya viene la comida. Y como la campana le avisa al perro que ya viene la comida, pues el organismo del perro se prepara. ¿Y qué hace para prepararse? Pues saliva, ¿vale? Eso es lo que hace. Ahora, a este proceso en el cual poco a poco se va aprendiendo el perro que ya viene la comida, que la campana avisa comida, se le conoce como adquisición. Y la adquisición es justo este proceso de incremento gradual de la respuesta condicional. Y también existe el inverso. El inverso a la adquisición es la extinción. En términos procedimentales, la extinción es la presentación repetida del estímulo condicional en ausencia del estímulo incondicional. O sea, presentamos ahora solita la campana. Ahora que suene la campana y que suene la campana, pero ya nunca le damos comida al perro. ¿Qué significa entonces ahora la campana? Nada. Ya la campana ya no avisa que viene la comida. Ya la campana, pues nomás es una campana. Y como la campana deja de ser una señal para comida, pues el perro también deja de salivar. Porque pues la campana ya no le avisa comida, entonces pues ya el perro ya no tiene que prepararse para nada. ¿Vale? Justamente aquí dice, puede decirse que el estímulo condicional es reforzado por la inmediata aparición del EI.
Y es por eso que si ustedes revisan la literatura posterior a Skinner o post-skinneriana, se le llega a llamar al estímulo incondicional también reforzador. Entonces, esto también es importante para que en la literatura puedan ir ubicando cualquiera de las dos formas de, cualquiera de los dos elementos, ¿no? Y pues, finalmente, pues existen dos diferentes procesos básicos a los que se les ha llamado generalización y discriminación. ¿De acuerdo? En la generalización, la respuesta condicional, o sea, la saliva que sale después de escuchar la campana, no solo queda conectada al estímulo condicional, sino que termina además siendo provocada por otros estímulos semejantes, a pesar de no haber sido nunca emparejados con el estímulo incondicional. Y la discriminación, pues es lo opuesto, ¿no? La respuesta condicional solo es provocada por el estímulo condicional con el que fue entrenada. Todos ustedes de seguro están relacionados o han escuchado hablar de lo que le pasó al pobre Alberto, ¿no? Con Watson. Watson estaba queriendo estudiar las emociones en niños. Watson tenía una hipótesis. La hipótesis de Watson era que las emociones eran aprendidas. Es decir, que el miedo era aprendido, que el amor era aprendido, que el disgusto era aprendido, y no que nacíamos ya temiéndole a ciertas cosas, que era una teoría popular de la época. ¿Qué fue lo que hizo Watson? Pues puso al pequeño niño Alberto, ahí lo sentó en un lugarcito lejano, y le presentaba una ratita a un conejo. Y cada que el niño se acercaba al conejo, Watson le pegaba algo para que hiciera un sonido fuerte, y de ese sonido fuerte pues asustaba al niño, el cual se ponía a llorar. Y entonces se acercaba conejito, sonido fuerte que espantaba al niño. Conejito, sonido fuerte que espantaba al niño. Y así, de forma completamente repetida. ¿Qué fue lo que terminó por ocurrir? Cada que se presentaba el conejito, el niño lloraba, se quería alejar del conejo, huía, lo evitaba, se volteaba. Eso es lo que pasó. Es decir, el niño generó miedo condicional al conejito. El conejito por sí mismo no provocaba miedo. ¿Qué es lo que provocaba miedo? El golpe. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues conejito, golpe que provoca miedo. Conejito, golpe que provoca miedo. Y por este proceso de adquisición, poco a poco, el conejito ahora ya provocaba miedo. Posteriormente, lo que hizo Watson fue poner otros elementos que se parecían al conejito. Un peluche, una cobijita hecha bolas, una bolita de pelos, etcétera. Puso diferentes objetos que se parecían al conejito. No eran el conejito, nada más se parecían. Y lo que Watson encontró es que, en efecto, si le presentabas el conejito de peluche, el niño de todas formas lloraba y huía y se alejaba. Si le presentabas la cobija hecha bolas, el niño al verlo lloraba y se alejaba. Es decir, la conducta de miedo se generalizaba a otros estímulos parecidos al conejo. Esto ilustra muy bien eso de generalización. Si Watson hubiera puesto conejito, ruido de miedo, conejito de peluche, no ruido de miedo, es muy probable que el niño no llorara ante el peluche de conejito, nada más ante el conejito de verdad. Es decir, que discriminara cuál es el elemento que sí avisaba que viene el miedo y cuál elemento no. Esto ilustra estos dos últimos procesos, el de generalización y el de discriminación. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, de inmediato pensamos en dos diferentes procedimientos, bueno, dos tipos de procedimientos experimentales, los apetitivos y los aversivos. Y de hecho son los dos tipos de procedimientos experimentales que hay. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? El tipo de estímulo incondicional que se emplea. En un caso, el estímulo incondicional es un estímulo apetitivo, y en otro caso, el estímulo incondicional es un estímulo aversivo.
Los procedimientos apetitivos, aquí les estoy ilustrando cuál es el más sencillito, ¿no? El procedimiento apetitivo de condicionamiento clásico normal, el estereotípico, ¿vale? El que siempre nos mencionan. Hay un estímulo condicional y de forma contigua a él se presenta un estímulo incondicional, ¿vale? Lo que les mencionaba del perro de Pavlov, estímulo condicional, la campana, estímulo incondicional, la comida, ¿vale? Y este también aplica como procedimiento aversivo. Estímulo condicional, conejito, estímulo incondicional, sonido que causa mucho miedo, ¿vale? Este, digamos, es el paradigma ejemplar de lo que es el condicionamiento clásico. Entonces, este procedimiento aplica como tal tanto para el aversivo como para el apetitivo. Uno que sí tiene que ser claramente apetitivo, que si no es apetitivo, no funciona, es a lo que en la literatura se le ha conocido como automoldeamiento. El automoldeamiento tiene dos fases. Una fase de pura presentación de estímulos y otra fase en la cual la respuesta ya tiene un papel importante para la presentación de la respuesta, ¿vale? Jenkins y Brown estaban justamente experimentando con cosillas y se dieron cuenta de que si ponían a un pichón y le ponían un procedimiento normalito de condicionamiento clásico, el pichón se empezaba a acercar a la fuente de la cual provenía la luz o el sonido que fungía como estímulo condicional y comenzaba a picar sobre él. Esto lo notaron Jenkins y Brown, entonces dijeron, oye, a ver. Nosotros nos matamos moldeando respuestas por aproximaciones sucesivas. Cuando me estás diciendo, o por operante libre, ¿no? Que todavía es más tardado, porque es esperar a ver a qué hora el pichón decide picar la tecla. Nosotros nos la pasamos haciendo esto cuando solitos los pichones se acercan y pican en el lugar en donde está el estímulo condicional. Y entonces hicieron un experimento. Este experimento constaba de dos fases. En la primera ponían un estímulo condicional que era una luz encendida en el operando, en el lugar donde ellos querían que los pichones respondieran, y posteriormente, luego de un tiempo particular de este estímulo encendido, se apagaba y de inmediato se levantaba el comedero, es decir, comida, estímulo incondicional. Luego de varios ensayos en los cuales se presentaba luz, comida, luz, comida, luz, comida, los pichones comenzaban a acercarse al operando y a picar sobre la tecla, a picar sobre él. Lo que hicieron Jenkins y Brown fue, ok, si el pichón pica la tecla, en ese segundo, aunque todavía le falten 10 segundos más al estímulo condicional para que lo quitemos, en ese segundo, en el segundo en el que el pichón responda, en ese momento le damos su comida. Y entonces, lo que pasaba era que sin que los experimentadores moldearan la respuesta, los pichones aprendían a responder. Por eso se le denominó a este procedimiento automoldeamiento, porque los pichones por sí mismos iban y moldeaban su conducta, ¿vale? Obviamente es una metáfora, no es que literalmente los pichones moldearan su conducta, pero por eso se les llamó así. Y esto únicamente puede ocurrir si el estímulo incondicional es apetitivo. Si es aversivo, esto no pasaría. Pues vámonos ahora a los procedimientos aversivos, ¿vale? Procedimientos aversivos, de nuevo repito, son aquellos procedimientos que requieren que el estímulo incondicional sea aversivo. Usualmente se emplean choques eléctricos, ¿vale? Es lo usual. El primer procedimiento aversivo es el que se le conoce como supresión condicionada. En este experimento de supresión condicionada, ya estamos hablando un poquito de inhibición. Qué bueno que quedó claro, pero todavía no es inhibición. Tenemos también dos fases. Una primera fase que es de condicionamiento operante, de conducta respondiente,
en la cual nosotros moldeamos una respuesta a un reforzador, ¿vale? El ejemplo clásico es con ratitas, ¿no? La rata aprieta la palanca, le damos comida. Palanca, comida, palanca, comida, palanca, comida. Ya que está perfectamente bien establecido el condicionamiento respondiente, ahora sí pasamos a la fase de condicionamiento aversivo. Cada vez dejamos a la ratita ahí estar presionando las cosas, estar presionando y obteniendo comida, pero de forma aleatoria a lo largo de la sesión se va a prender un estímulo condicional que con ratas casi no son luces, casi siempre con ratas se emplean sonidos u olores porque las ratas no tienen buena vista. Entonces, supongamos que el estímulo condicional es un sonido, un bip, y entonces suena bip, y en cuanto termina el bip, ¡pum!, le dan una respuesta, le dan una descarga eléctrica a la rata. Y esto va pasando aleatoriamente en diversos momentos de la situación, mientras la ratita puede estar ahí libre comiendo comida. Y entonces la rata puede estar palanqueando tranquilamente para obtener comida, pero si de repente suena el sonido, suena el sonido, aunque suene raro, si de repente aparece el sonido, ¿qué es lo que ocurre? Que la rata deja de presionar la palanca, deja de presionarla, porque ¿qué avisa el sonido? El sonido avisa que viene choque eléctrico. Entonces la rata, en lugar de seguir presionando para obtener comida, se queda quieta. Ya que pasa el choque eléctrico, otra vez se pone a presionar comida. A esta supresión condicionada se le llama así porque suprime lo que está haciendo. Supresión significa deja de responder, suprime la respuesta. Y es condicionada porque aparece únicamente ante el estímulo condicional, es decir, ante el sonido. Se hacen pruebas posteriores en las cuales ya nada más se presenta el sonido sin los choques eléctricos y las ratas de todas formas hacen lo mismo. Mientras está presente el estímulo condicional, no responden o disminuyen considerablemente la tasa de respuesta. Este es un tipo de condicionamiento clásico, este es un tipo de procedimiento aversivo de condicionamiento clásico, la supresión condicionada. Ante el estímulo que avisa que viene estímulo aversivo, no hago nada. Existen más. Este también es un clásico, condicionamiento de la aversión al sabor. ¿Vale? El condicionamiento de la aversión al sabor emplea tres diferentes fases. Fase 1, dejamos que el organismo, vamos a hablar de una rata, para que no me digan que soy antiético con los pobrecitos humanos. O bueno, sí, pongamos un caso, ¿no? De los pobrecitos humanos. Nos acercamos a la comida, ¿vale? Supongamos unos mariscos que se ven bien buenos, unos mariscos que se ven bien ricos. Nos acercamos a los mariscos, empezamos a comer que los camaroncitos, que las ostras, que todo eso nos lo empezamos a comer. Fase 2, se presenta un estímulo incondicional. O sea, nos duele el estómago, vomitamos, vamos al baño y tenemos diarrea, todo eso nos pasa. Paso 3, volvemos a presentar el estímulo condicional. O sea, otra vez te presento una bandejita con mariscos, con su camaroncito, con sus ostras y evaluamos qué haces. Es muy probable que luego de esto, nada más de pensar en camarones, de ver los camarones, digas, no, adiós, y empiezas a hacer eso, ¿no? Justamente esto pasa en el laboratorio. Se le permite a la rata elegir entre agüita normal y agüita con sacarina, o sea, agüita con azúcar. Siempre que le des a elegir a una rata entre agua normal y agua con azúcar, van a elegir el agua con azúcar. Posteriormente les inyectan cloruro de litio. El cloruro de litio tiene un efecto en la rata que hace que sientan malestar estomacal, hace que le duele el estómago, que la rata se sienta malita de su pancita y todo eso, ¿no? Y posteriormente vuelven a hacer la prueba. Le vuelven a poner a la ratita agua normal y agua con sacarina y lo que observan es que la rata ya no toma agua con sacarina, ya solamente toma
agua normal. Es decir, se le volvió aversiva el agua con azúcar, ¿vale? ¿Cuántos ensayos se requirieron? Uno. Usualmente basta con uno. Este es el procedimiento de condicionamiento de aversión al sabor. Para entender la excitación e inhibición condicionales, necesitamos hablar de qué es lo excitatorio y qué es lo inhibitorio. ¿Qué significa que un estímulo excite y qué significa que un estímulo inhiba? No empiecen a pensar cosas malas cuando digo que un estímulo excita. Aquí se llama excitatorio o inhibitorio porque Pavlov, cuando descubrió esto que pasaba, cuando empezó a estudiar que esto ocurría, pues él, si se recuerdan, Pavlov era fisiólogo. Entonces, absolutamente todo lo que hizo Pavlov lo llevaba al terreno de lo cerebral. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros activamos algo? Decimos que hubo excitación en el cerebro. ¿Y qué pasa cuando una cosita se apaga? Decimos que hubo inhibición en el cerebro. Por eso se les quedó este nombre de estímulos excitatorios y estímulos inhibitorios. Por esta metáfora que hacía Pavlov de que excitaban elementos del cerebro o inhibían elementos del cerebro. Actualmente ya no se asume nada de esto, pero como el nombre pues ya se les había quedado, ya se lo habían aprendido así, dijeron, bueno, pues dejémosles el nombre, ¿no? Un estímulo excitatorio es todo aquel estímulo que predice la próxima aparición del estímulo incondicional. Si el estímulo predice la aparición del estímulo incondicional, sea apetitivo o sea aversivo, si el estímulo predice la aparición del estímulo incondicional, es un estímulo excitatorio. Si el estímulo predice la ausencia del estímulo incondicional, se le conoce como estímulo inhibitorio. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende que un estímulo sea excitatorio o inhibitorio? De qué predice. Si predice la aparición, es excitatorio. Si predice la ausencia, es inhibitorio. Algunas personas ajenas a mí les ha pasado que saben identificar cuándo la mamá te va a felicitar y cuándo la mamá no te va a felicitar, ¿no? Y entonces llega la mamá y te dice, hijo, ven, tenemos que hablar, pero te lo dice así con voz tranquilita, voz normalita, y tú escuchas eso y dices, ah, ok, perfecto, va a haber premio, ahorita me van a dar un helado, de seguro ya se enteró que saqué puro 10, ¿no? Y entonces hasta ya te estás saboreando el helado. Sin embargo, cuando tu mamá te dice, a ver, tú ven para acá, ese estímulo predice que no va a haber helado, ¿no? Entonces, si se trata de ya ir salivando por el helado, muy seguramente en cuanto escuchamos esa voz, ese estímulo nos avisa que no va a haber helado. Nos avisa, predice la ausencia del estímulo incondicional. ¿Vale? Ahorita voy a poner ya más, vámonos a lo más específico. Ah, bueno, y esto es importante. ¿Cómo nosotros sabemos que un estímulo es excitatorio? ¿Cómo lo medimos? Pues porque observamos literalmente la respuesta. ¿Vale? Ante la campana, observamos que salivan. Ante la luz, vemos que se quedan muy, muy quietos, así como congelados, como esperando la descarga, ¿vale? Podemos observar respuestas. Pero, ¿cómo sabemos que un estímulo inhibe? No, no, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta opuesta a salivar, pues no salivar. ¿Cuál es la respuesta opuesta a, a flexionar la pierna? Pues no flexionarla. Entonces, ¿cómo nosotros podemos medir la no respuesta? Esto nos pone en una diferenciación entre cómo medimos nosotros la inhibición. Esto puso a los investigadores durante un ratito a pensar, ¿cómo puedo yo medir esto? ¿Cómo puedo yo medir la inhibición? Ante lo cual, pues, bueno, primero que nada, surgieron dos términos muy específicos, fuerza asociativa y fuerza de respuesta. ¿Vale? No podemos compararlos. ¿Por qué? Porque en la inhibición
pues la respuesta no tiene ninguna fuerza, es más, ni siquiera hay respuesta, ¿no? Entonces, una cosa es la fuerza de respuesta y otra cosa es la fuerza asociativa. Nosotros no podemos pensar siempre que para evaluar si hay o no hay condicionamiento, no nos podemos basar únicamente en la fuerza de respuesta, porque el condicionamiento inhibitorio, pues no hay respuesta. Entonces, como no hay respuesta, pues ¿qué fuerza de respuesta medimos? ¿Vale? Por eso en la literatura se hizo esta distinción entre fuerza asociativa y fuerza de respuesta. Fuerza de respuesta es literalmente la fuerza, la magnitud, la intensidad de la respuesta, y fuerza asociativa es la fuerza, magnitud o intensidad de la asociación que se da entre los estímulos presentados. ¿Vale? Es decir, la fuerza asociativa nos habla del grado de aprendizaje, llamémoslo así, que hay, de qué avisa cada uno, y la fuerza de respuesta nos habla de qué hace el organismo, ahora sí, en una situación específica con uno de los estímulos excitatorios o inhibitorios. ¿Cómo se mide la inhibición condicional? Pues entonces tenemos que ver qué procedimientos han surgido. Los anteriores, todos los experimentos anteriores, nos han hablado acerca de cómo medir la excitación condicional. Cuánta saliva hay, cuánto tiempo se quedan quietos, cuánto palanquean, cuánto dejan de palanquear, etcétera. Esos nos miden. Lo mismo, ¿no? Cuánto picotean en el de automoldeamiento, cómo picotean también, porque eso también es algo que se descubrió posteriormente, que si reforzabas con comida, los pichones picoteaban al estímulo condicional diferente que si les dabas agua, etcétera, ¿no? Hay elementos que nos permiten observar. Pero ¿cómo nosotros entonces medimos la inhibición condicional? Necesitamos procedimientos que nos permitan medir la inhibición condicional. Y ahorita vamos a hablar de varios. El primero es el condicionamiento de aproximación-evitación al estímulo condicional. Este es uno de los muy pocos casos, si no es que el único caso, en el cual un estímulo inhibitorio se traduce en una respuesta específica, ¿vale? Aquí se presentan dos diferentes grupos, en los cuales en uno se presenta el que dice aproximación al EC, uno en la parte de arriba, si se dan cuenta tiene una flechita. Eso significa que hay contigüidad. La flechita aquí significa contigüidad, ¿vale? No voy a hablar de contingencia todavía porque contingencia se menciona en un contexto diferente, de forma diferente. Entonces, no estoy hablando aquí, la flechita no implica contingencia, implica contigüidad, ¿vale? Entonces está estímulo condicional de inmediato o de forma contigua, estímulo incondicional. O sea, un procedimiento clásico de condicionamiento clásico. Como ya vimos en el automoldeamiento, este procedimiento en el cual se presenta estímulo condicional, estímulo incondicional de forma contigua, deriva en que los organismos se aproximen hacia el estímulo condicional. Las ratas se acercan a de donde viene el sonido, los pichones se acercan a de donde viene la luz, etcétera. ¿Qué pasa cuando el estímulo condicional no es contiguo ni contingente al estímulo incondicional? Es decir, cuando el estímulo condicional anuncia que no viene el estímulo incondicional. ¿Qué pasa cuando la luz avisa que no viene comida? Se ha encontrado que los pichones, las ratas, los peces, los monos se alejan del estímulo condicional, ¿vale? Esta es una forma en la cual nosotros podemos observar o saber si el estímulo es inhibitorio o no. Si se aproximan al estímulo, puede que sea excitatorio, y una forma de medir la inhibición condicional es evitación del estímulo condicional. Otro procedimiento es la técnica de retraso. En la técnica de retraso hay dos fases. La primera fase de ellas, que es la que está arriba, es presentamos el estímulo condicional solito. O sea, hacemos que el estímulo condicional avise que no viene nada, ¿vale? Si vamos a presentar después, si el estímulo incondicional que vamos a utilizar va a ser comida, paso uno, presentamos la luz y nunca presentamos comida, nunca presentamos comida. Y entonces está, es decir, lo volvemos un estímulo condicional
inhibitorio. Posteriormente pasamos a una fase en la cual evaluamos cuánto tiempo tarda en establecerse, en adquirir la respuesta incondicional empleando el mismo estímulo condicional inhibitorio. Se llama técnica de retraso porque lo que se ha visto que ocurre es que si nosotros lo comparamos con otros organismos, el condicionamiento clásico se da, digamos, en 10 sesiones. Pero si intentamos condicionar un estímulo que antes ha sido correlacionado con la ausencia de comida y después intentamos asociarlo con comida, en lugar de tardarse 10 sesiones en adquirirse la respuesta, se tarda 30. Se llama retraso porque se retrasa el tiempo, se retrasa el momento en que se adquiere la respuesta condicional. ¿Vale? Esta es otra forma en la cual se observa o en la cual se mide el grado de inhibición que produce un estímulo particular. Otra técnica de inhibición es a la que se le ha conocido como técnica de sumación. Esta es una de las más, esta es una de las más usuales para medir inhibición y justamente se basa en el proceso, en la suposición, se basa en la suposición de que al ser procesos opuestos, el de excitación y el de inhibición, pues la respuesta condicional va a ser mayor o menor dependiendo de la suma algebraica entre estos. Por ejemplo, supongamos que el estímulo excitatorio tiene una fuerza de 5 y que el estímulo inhibitorio tiene una fuerza de 2. Entonces, este vale más 5 y este vale menos 2. Cuando nosotros los ponemos, más 5 menos 2 nos da 3. Eso es lo que va a reducirse la respuesta condicional, ¿vale? La respuesta condicional en presencia de ambos tendría que ser una suma de los valores de cada uno de estos. Por eso, como pueden observar en la imagen, hay dos fases. Primera fase, se establece un estímulo como estímulo inhibitorio, y se establece un estímulo como estímulo excitatorio. El excitatorio se asocia con comida, el inhibitorio no se asocia con nada, ¿vale? Predice la ausencia de. Paso número 2, se presentan ambos estímulos al mismo tiempo. Se presenta el estímulo inhibitorio y el estímulo excitatorio simultáneamente y observamos qué pasa, ¿vale? Vemos qué ocurre. Lo que debe de ocurrir es que si presentamos solito el estímulo condicional, que está correlacionado con el estímulo incondicional, la respuesta debe de ser de 5. Pero si los presentamos juntos y el estímulo inhibitorio vale menos 2, la respuesta condicional cuando se presentan ambos debe ser de menor magnitud que se presentara el estímulo condicional asociado con el estímulo incondicional solitos. Lo anterior, estos de aquí nos dicen diferentes formas en las cuales nosotros podemos medir el grado de inhibición que hay, ¿vale? Aquí, si se aproxima o se aleja, es una medida de si eso no es un estímulo inhibitorio. Aquí, si al intentarlo condicionar con un estímulo particular se retrasa, es un estímulo inhibitorio. ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Cuánto tiempo de retraso hay hasta que logre el condicionamiento? Es la medida que me permite saberlo. Y aquí, ¿qué tanto disminuye la respuesta condicional cuando presento el estímulo condicional excitatorio junto con el estímulo condicional inhibitorio juntos? Es lo que nos da la medida exacta. Ahora lo que vamos a ver, y que esto es todavía lo más interesante por todo lo que conlleva, son los diferentes procedimientos de condicionamiento inhibitorio que hay. O sea, cómo nosotros podemos volver inhibitorio un estímulo. ¿De acuerdo? Este es el más sencillito, el procedimiento discriminativo. Tiene una fase, bueno, más la de prueba, pero la de prueba pues es para probar. Tiene una fase, dos diferentes estímulos,
Uno lo correlaciono con el estímulo incondicional, el otro no lo correlaciono con el estímulo condicional, y ya con esto vuelvo inhibitorio al que no presenté junto con el estímulo incondicional. ¿Vale? Se llama procedimiento discriminativo porque le enseño, voy a decirlo así, le enseño al organismo ante cuál sí y ante cuál no. Por ejemplo, ante el azulito sí, ante el como verde no. ¿Vale? Por eso se llama discriminativo. Existe otro discriminativo que es el procedimiento de discriminación compuesta. Este procedimiento de discriminación compuesta justamente es muy similar. La única diferencia es que en lugar de presentar el estímulo que va a ser inhibitorio solito, lo presento en conjunto con el estímulo que sí voy a asociar con el estímulo incondicional. ¿Vale? Entonces, presento en conjunto ambos. Presento primero el azulito, pues lo presento solito, pero el inhibitorio lo presento junto con el azulito. Esto tiene un mejor efecto que el anterior, ¿vale? Esto vuelve de mejor forma inhibitorio, le da más fuerza inhibitoria, llamémoslo así, al estímulo condicional inhibitorio que el procedimiento discriminativo simple, ¿vale? Entonces, el procedimiento de discriminación compuesta, de hecho, este es el más efectivo para producir, para hacer que un estímulo condicional se vuelva inhibitorio. Está este último, que es el que voy a platicar, que es el procedimiento de correlación negativa. En este procedimiento, de igual forma, lo único que hacemos, en este lo que hacemos es presentar el estímulo inhibitorio de forma no contigua con el estímulo incondicional. Es lo único que hago, ¿vale? No lo presento en comparación de otras cosas. Si se dan cuenta aquí, presento al estímulo condicional inhibitorio, pero pues, siempre en ausencia del estímulo incondicional. También aquí se presenta en ausencia del estímulo incondicional. Aquí, como no voy a presentar un estímulo condicional, pues entonces presento el estímulo condicional inhibitorio en presencia no contigua del estímulo incondicional. ¿Vale? Esa es la diferencia, que se presenta solito y ya con esto el estímulo condicional se vuelve inhibitorio. Hay otros procedimientos que también producen un estímulo condicional inhibitorio. Por ejemplo, el condicionamiento de Morado, en el cual lo que hacemos es presentar estímulo condicional mucho tiempo, es y estímulo incondicional, el condicionamiento hacia atrás, en el cual presentamos primero el estímulo incondicional y después el estímulo neutro o el estímulo condicional, y por último el de reducción de la magnitud del estímulo incondicional. En este presentamos el estímulo que queremos que sea inhibitorio, pero, digo, el estímulo condicional excitatorio con el estímulo incondicional. Y cuando presentamos el estímulo condicional que queremos que sea inhibitorio, presentamos un estímulo incondicional, pero de menor magnitud. Y esto también vuelve a este estímulo condicional inhibitorio. Con base en todo esto de inhibición, la conclusión que podemos decir es que la condición ideal para el condicionamiento inhibitorio es el no reforzamiento del estímulo condicional inhibitorio en presencia de claves excitatorias, o sea, el procedimiento de discriminación compuesta. Este es el más efectivo si lo que queremos es un estímulo condicional inhibitorio. Muchísimas gracias a todos, pasen una muy bonita semana, nos vemos el jueves a las 4 p.m. Pasen una muy bonita tarde, bonita semana y que les vaya como lo merezcan. Adiós.